Buenos días y gracias por participar con nosotros. Tengo entendido que hay una gente que está escuchando por teléfono y no está viendo por el internet. Si se pueden, si tienen acceso al internet, les invitamos a, a venir con el código que ustedes recibían. Mi nombre es Luisa Wessel, yo soy enfermera, en inglés decimos nurse practitioner, o sea, yo soy una enfermera con una maestría en salud pública y doy atención primaria de salud a la comunidad latina y trabajo en la Asociación de Proveedores de Salud que dan apoyo a comunidades marginadas. Y estoy aquí con la compañera Ruth Escobar, que es de Guatemala, estudió enfermería en Guatemala, está estudiando mucho para sacar su licencia como enfermera aquí en este país. Ella participa en la iniciativa Latino como Concedo, que es una palabra que es mezclado entre consejera y educadora, y dan atención y educación a los padres de familia en las escuelas primarias públicas en el condado donde nosotros vivimos, que es el condado de Montgomery, que está en las afueras de Washington, D.C., y dan una educación a los padres de familias que tienen hijos con el asma. Ella también sabe cómo es tener asma porque ella es asmática. Nosotros vamos a estar hablando hoy de la participación de las promotoras como una persona importante en el equipo de salud que puede ayudar a familias con niños que tienen asma. Como yo decía, yo soy enfermera en una clínica comunitaria, soy gringa, pero aprendí un poco de español y esperamos que le damos una información que tiene validez para el trabajo de ustedes. Sabemos que algunos ya trabajan en el asma y otros puede ser que están trabajando en salud comunitaria en otros aspectos. Mi organización, que decimos ACU en inglés, es una organización sin fines de lucro que promovemos el papel de cualquier persona que trabaja en el equipo de salud, y pensamos que es importante el papel de los trabajadores comunitarios de salud o los promotores de salud, porque muchas veces pueden dar una atención y educación a un nivel y un lenguaje más adecuado para las poblaciones con las cuales trabajamos. Nuestra presentación ha sido financiado por el gobierno de los Estados Unidos, por la Agencia de Protección Ambiental, y nosotros no tenemos ningún conflicto de interés en presentar esta materia. Nosotros sabemos que las promotoras en cuanto a la cuestión del asma juegan un papel importante. Había un estudio que hicieron en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, donde demostraron que los trabajadores de salud comunitaria tienen un impacto muy importante en cuanto al asma y la reducción de desencadenantes del asma en la casa. Entrenaron a promotoras para irse a la casa y hablar con familias para bajar los desencadenantes del asma que tienen en la casa y usar sus medicamentos correctamente. Y en las familias que recibían visitas, había menos días enfermos, menos visitas a la sala de emergencia y más control del asma. Y eso es uno de los estudios importantes que señalan el papel de las promotoras en cuanto al asma. Y muchas veces cuando yo hablo de asma, me gusta hablar en una forma donde reconocemos las caras de precisamente los niños, aunque pueden ser adultos que tienen asma. Entonces podemos hablar de una niña que he inventado, pero puse el nombre Rosita y vive con su mamá y sus primos en un apartamento bien pequeño. Hay un tío que fuma en la casa, hay un gatito en la casa y muchas veces Rosita se enferma con el asma. Por supuesto, cuando está enferma, su mamá no puede ir a trabajar, y cuando no trabaja no le pagan, y muchas veces si falta el trabajo se pierde el trabajo y después la familia tiene menos dinero. Pero la mamá de Rosa se llama Gloria, muchas veces le llevaba a una sala de emergencia o una pequeña clínica, un doctor privado, y cada vez le dieron medicamentos diferentes y le dieron recetas para medicamentos que no podría llenar porque no tenía dinero, y además no entendía muy bien cómo usar las medicinas que tenía Rosa. Entonces la mamá estaba muy preocupada, pero no sabía cómo cuidarle. Y como dice la Asociación Americana de los Pulmones, cuando uno no puede respirar, nada más es importante. Y para la madre de Rosita, cada vez que Rosita estaba sibilando o
tosiendo o estaba con un dolor en el pecho. Ella se sentía muy mal porque no sabía cómo ayudarle. Y para empezar, quería dar un pequeño información de qué es el asma. Y el asma es una enfermedad crónica, y la palabra crónica es importante porque muchas veces las familias no entienden que es una cosa que puede durar mucho tiempo. Y yo he tenido pacientes en mi clínica que dicen, ya se va a acabar el asma, o ya tenía el asma pero ya se pasó. Así como fuera tener gripe o tener una pequeña infección de las vías respiratorias de un virus. Piense que es una cosa que tienen por un tiempo y se va. Cuando la realidad es que muchas veces los niños que son asmáticos se les vuelve cada año o se les vuelve cuando están expuestos a los factores que les provocan el asma. Los ataques ocurren cuando las vías respiratorias se angostan después de una infección viral, o después de hacer ejercicio o de estar en contacto con factores desencadenantes. Y puede incluir tos, sibilancia, opresión en el pecho y problemas para respirar. Entonces lo que está pasando cuando uno tiene asma es que los pequeños músculos que van alrededor de las vías respiratorias se ponen bien apretados y causando que el espacio donde se puede pasar el aire es más pequeño y también se llenan con mocos en estos espacios, como una manguera, lo cual se usa para regar las plantas, se llena con mocos y hay menos espacio para el aire. Entonces, esto señala pulmones normales antes de un ataque del asma, y con el ataque de asma, y cuando una persona está en contacto con un alérgeno, un irritante, una inflamación, se ponen construidos los músculos que van alrededor y, como decía antes, hay menos espacio y también el espacio que hay se llena con mocos y hay muchos problemas para respirar, causando falta de aire, cansancio, sibilantes o silbido. Y simplemente lo que está pasando es que la persona no recibe suficiente oxígeno. Entonces, lo que esperamos es que con la expansión de salud que va a haber en este país, con la nueva legislación que fue apoyado por la Corte Suprema, la famosa cuido que se dice en Obamacare, esperamos que todos los niños que tienen asma y otras enfermedades crónicas tienen hogares médicos, o sea, un sitio donde pueden recurrir no solo cuando están enfermos, pero también cuando están saludables para aprender un poco más de cómo cuidar el asma. Y esperamos que este hogar médico incluya el papel importante de promotores de salud como una parte integral del equipo de salud, porque realmente juegan un papel que puede dar una educación adecuada. Y para mí, la meta de tener trabajadores comunitarios involucrados en la salud es para evitar visitas a la sala de emergencia. Cada año hay 200,000 visitas a la sala de emergencia. Y para una persona pobre, muchas veces, o que no tiene acceso a salud, muchas veces le dicen, ya está mejor, ya está respirando mejor. Y después yo quiero que vaya a ver a su doctor o su enfermera para un seguimiento, pero si no tiene una clínica y no saben dónde ir, se van a regresar a la sala de emergencia. Y esto es un uso muy caro y además muy no muy efectivo en cuanto al asma, porque les cuesta mucho y no están recibiendo la educación que debe recibir. Entonces, parte del trabajo es tratar de evitar que las personas lleguen a la sala de emergencia. Quería decir que para esta niña que se llama Rosa, hay muchos factores que están afectando su asma. Puede ser que vive en una vivienda donde hay muchas cucarachas y moho y otros desencadenantes del asma, de los cuales Ruth va a hablar en unos minutos. Puede ser que no puede pagar por los gastos médicos porque no quiere ir a la clínica porque le debe dinero o porque le dieron una receta y no lo puede llenar porque está muy caro. Puede ser que no sabe dónde irse para la salud.
Y muchas veces, desafortunadamente, tiene que ver con el nivel educativo o lo que a veces nosotros llamamos la alfabetización de salud, que no entienden mucho sobre el asma y no pueden leer los formularios que le dan en la clínica, no pueden leer los papelitos que vienen con la medicina, no saben usar la medicina, no saben cuál medicina es cuál, y no viven en una cultura donde han aprendido mucho sobre el asma, o puede ser que hay ciertos factores del asma que en su casa que no pueden cambiar, porque yo tenía una paciente una vez que tenía una alfombra en su casa y sabíamos que los ácaros de polvo pueden vivir en las alfombras, pero él no quería sacar la alfombra porque en El Salvador vivía en una casa con un piso de tierra y para ella se sentía muy bien viviendo en una casa con una alfombra, por supuesto, entonces no lo quería levantar. Y una cosa muy importante es que sabemos que reciben información en un idioma que no entienden. Entonces, con la mamá de Rosa, muchas veces le explicaba que era el asma, pero ella no entendía el inglés. Y por las leyes de derechos civiles, cualquier persona debe recibir atención en un idioma que entiende, pero muchas veces en las clínicas, en los hospitales, no saben de las leyes y tampoco no saben encontrar un intérprete o utilicen un intérprete que no está bien entrenado, o un miembro de la familia que puede ser que tampoco no entiende muy bien las palabras. Entonces se pierde la educación que se debe tener. Entonces, para resumir un poco, la familia de Rosa tenía muchos obstáculos, o sea, una vivienda no adecuada y hay estudios que dicen que es muy difícil en esta economía en la cual estamos viviendo tener un edificio saludable para los niños porque la vivienda cada día cuesta más. Tenía lo que en inglés se llama health literacy, que otra vez es alfabetización, que no saben suficiente sobre el asma y viven con muchos desencadenantes del asma alrededor de la casa. Y volviendo un poco al tema del inglés, quiero señalar que y esto, yo sé que está un poco en inglés, pero el asunto es que una persona va a ver un doctor que habla bla, 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 y muchas veces los pacientes no quieren decir que no entienden, entonces, okay, y bla, 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 do you understand? ¿Usted entiende? Sí. ¿Y tiene alguna pregunta? No. Pero está pensando, realmente no entiendo nada porque no hablo inglés. Y en la casa la hermana le pregunta, ajá, ¿qué dijo el doctor? Y si la persona dice, no sé, debemos pensar lo que no es solamente un problema para el paciente que gastó la mitad del día en una cita y no entiende nada, pero también es un problema para el trabajador de salud, porque yo quiero que mis pacientes me entiendan y yo quiero dar una información y compartir mi conocimiento para mejorar la salud de mis pacientes, y si ellos no me pueden entender, no estoy llenando mi papel como enfermera. Entonces es muy importante que reconocemos que cuando el doctor o el enfermero o los promotores y los pacientes no hablan el mismo idioma, es un problema para todo el mundo y debemos siempre buscar intérpretes certificados para jugar el papel importante. En cuanto a los promotores, he mencionado que muchas veces hablan el idioma, comparten sus experiencias como padres de familia, entienden dónde se pueden conseguir medicina a un precio más barato y muchas veces, como se han sido entrenados como promotores de salud, saben llenar todos los papeles que tenemos que llenar en este país. Y bien es cierto, hay programas donde se consigue medicina más barato o clínicas donde atienden a la gente, donde la gente habla en español. Entonces muchas veces los promotores juegan un papel como un puente entre la comunidad y los trabajadores de salud y ayudan a bajar las barreras que pueden existir. Y una de las cosas en las cuales puede ayudar los promotores es la famosa plan de la acción del asma. Para mí una cosa interesante acá es que el plan de acción del asma utiliza la imagen del semáforo y muchas veces, aunque no lea mucho inglés, se entiende el semáforo. Uno puede
ir cuando está en verde, tener cuidado cuando está en amarillo y tener cuidado cuando está en rojo. Entonces el plan de acción de salud es muy parecido a eso. Y cuando uno está en la zona verde, se puede seguir con las medicinas y hacer su vida normal. Cuando uno está en la zona amarilla, eso puede ser que tiene que añadir su medicina de rescate, y muchas veces es el albuterol. Y cuando uno está en la zona roja, es una emergencia. Entonces, promovemos el uso de la plan de acción porque es una cosa sencilla que personas pueden entender, pero no es solamente para los padres, familia o para el asmático. Debe ser compartido con la enfermera en la escuela, con la abuela que cuida a los niños, con el amigo donde pasa el tiempo, con el tío, con el papá que vive aparte, para que todo el mundo esté de acuerdo y educado. Otro papel importante que pueden jugar los promotores de salud es explicar de las medicinas. Y generalmente en cuanto al asma, hay una medicina que es para controlar y reducir la incidencia del asma, que es un esteroide. Y antes hablaba de cosas de la cultura y del falta de entendimiento sobre la salud. Y muchas veces hay muchos mitos sobre los esteroides. Y yo he tenido pacientes que dicen que no lo quieren usar porque van a jugar deportes y vieron un jugador de béisbol y le corrieron en su equipo porque estaba usando esteroides, que es cierto que muchos atletas se inyectan con medicina que no se debe usar para tener más músculos, pero es un tipo de esteroide completamente diferente. Pero muchas veces la gente tiene creencias que si doy esta medicina mi hijo no crece, o esta medicina es demasiado fuerte, y no lo usan, cuando simplemente es la mejor medicina para controlar el asma. Y esa es una educación que pueden dar los promotores de salud. También he visto personas que han dicho cosas como, mira, usted me dio el inhalador rojo y el verde, pero a mí me gusta más el color rojo, entonces yo voy a usar el rojo, cuando el rojo es la medicina de rescate, que no debe ser utilizado todos los días, solo cuando se necesita. Entonces, muchas veces los promotores pueden hacer educación en cómo usar los medicamentos, cómo usar el espaciador. Y también he visto promotores, si la persona no tiene dinero o sus seguros no cubre el espaciador, pueden cortar una botella de vacío de gaseosa y fabricar un inhalador. Entonces hay cosas creativas en las cuales se pueden participar los promotores. Y muchas de las cosas que pueden hacer también tiene que ver con ayudarles a conseguir la medicina. Y las medicinas para el asma, bien es cierto, no son baratos, son bien caros. Y muchas veces hay programas de conseguir medicina gratis, pero hay una papelería horrible para llenar. Y si la persona no ha tenido mucha experiencia en cuanto a tener educación y no sabe llenar los papeles, simplemente no pueden llenar los papeles para conseguir una medicina a bajo costo. Entonces, eso es otro papel que pueden jugar los promotores de salud. Antes decía que muchas veces en las clínicas veamos a niños enfermos y graves con el asma. Y como enfermera, yo no quiero verles solo cuando están graves. Yo quiero que vengan cuando están saludables. Porque es el momento cuando están más tranquilos, están recibiendo más oxígeno en el cerebro, entonces tienen más capacidad para aprender. Pero muchas veces veamos que las familias llegan solo cuando los niños están enfermos y no llegan para una visita educativa. Entonces, otro papel de los promotores es promover las visitas de seguimiento cada año para su vacuna de flu, cada año o cada 3 o 4 meses para ver cómo van con la medicina, para asegurar que están usando la medicina correctamente. Y muchas veces los promotores pueden promover una visita a cada rato para chequearse el asma en la clínica y para poner el día, el plan de acción del asma, etcétera. Otro papel de los promotores muchas veces puede ser dar reuniones en grupos para hablar de padres y hijos en conjunto. Una vez con el grupo con lo cual participa Ruth, participé en una feria sobre el asma que fue en un centro comunitario. Vinieron un montón de gente y compartían sus experiencias de cómo tratar a sus niños, incluyendo cómo abrazar a un niño
cuando le está dando la medicina para que el niño no está moviéndose mucho, había comida, había libritos de pintar para los niños. Entonces hay muchas formas en que en grupos se pueden trabajar para que aprenden en grupos un problema que puede ser un problema no solamente de un hijo, pero un montón de niños en una comunidad. Otro papel que a mí me encanta y como enfermera me ha encantado hacer es visitas al domicilio. Y Ruth va a hablar un poco más de eso en unos minutos, pero una de las cosas que pueden hacer en una visita en una casa es ver cuáles son los desencadenantes del asma. Y si se recuerda al principio, yo hablaba de un estudio que hicieron en el estado de Washington, cuando la mitad de las familias recibían una visita y ayuda en bajar los desencadenantes del asma en la casa, y la otra mitad no recibía eso, y en las familias donde tenían una visita había menos problemas con el asma. Entonces eso es una cosa muy importante. El Departamento de Desarrollo Urbano y Viviendas en los Estados Unidos tiene un programa que se llama Healthy Homes o Casas Saludables, donde se hacen visitas a casa. Y quería señalar que la Agencia de Protección Ambiental tiene una lista muy buena. Yo sé que en esto está en inglés, que les pido disculpas, pero lo están preparando en español. Y es una lista que un trabajador de salud puede llevar a la casa para ver si el niño tiene mascota. Sí, entonces es posible mover la mascota fuera de la casa. Si el asma está peor cuando está alrededor de pintura y pesticidas y perfumes, sí o no, y después le dicen qué puede hacer. Entonces, tener una lista así es bien importante. La otra cosa es también buscar maneras para hablar del asma que no son escritos, porque muchas veces en las comunidades donde, por ejemplo, yo trabajo, las personas no han tenido la oportunidad de ir a la escuela, y si han tenido la oportunidad, leen muy poco. Entonces, otra vez, en vez de dar una educación a nivel muy difícil escrito, se puede dar libros de niños que existen sobre el asma que son más sencillos. Me enseñé a trabajar en grupos y hay cosas donde se hacen obras de títeres y obras de teatro para hablar del asma, que son formas de educación muy buenas y mucho más adecuadas para que la gente pueda aprender. También yo creo que estamos entrando en una situación interesante, por lo cual la compañera Ruth estamos hablando antes de empezar, y es la cuestión del acceso al Internet. Y sabemos que alguna gente tienen y otros no, pero sí hay videos y programas en el Internet en español y en otros idiomas que también pueden ayudar. Y una cosa que yo estoy promoviendo mucho, porque bien es cierto que hay personas que no tienen el Internet en la casa, es cuando uno está en la clínica y desafortunadamente como paciente todo el mundo tiene que esperar mucho tiempo para que llegue el doctor al cuarto. Las enfermeras en las clínicas y promotores de salud puede, si saben que un niño o una persona tiene asma, poner un video en el idioma de la persona para que antes de la visita puedan estar viendo y aprendiendo, y después cuando el doctor o la enfermera llega al cuarto ya la persona ha recibido un poco de información. Y en la clínica en la cual yo estoy trabajando, para la gente que sí tiene internet, le estamos mandando lo que se llama un link en el internet para recibir información en español sobre el asma y otras enfermedades crónicas. Entonces, yo voy a dar 2 segundos, voy a cambiar de asiento con Ruth y ella va a hablar precisamente de los factores desencadenantes del asma en los espacios interiores, o sea, en las casas. Y se me olvidó decir, si alguien tiene una pregunta, se lo puede, hay una pequeña como burbuja a la derecha, por debajo donde dice participants, y se puede escribir en la máquina su preguntita. Hola, mi nombre es Ruth. Gracias a Luisa que hizo mi presentación. Y yo les voy a hablar en esta
mediodía acerca de los factores desencadenantes del asma en espacios interiores. En esta tenemos, número 1, los ácaros del polvo, las plagas, el moho, el humo, los animales domésticos, la calefacción y productos de consumo. Los ataques del asma pueden ser causados por algo que irrita las vías respiratorias de los pulmones y estos se llaman factores desencadenantes. Y de estos nosotros encontramos muchos en nuestros hogares. ¿Cómo podemos controlar nosotros los desencadenantes del asma? Si pueden apreciar, encontrarán un dibujo muy bonito y lamentablemente es la realidad en que vivimos, especialmente en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Vivimos en espacios muy reducidos, a veces compartimos el apartamento con muchas personas y esto también puede causar muchos problemas con el asma. También conocidos, los provocadores también se conocen como causantes del asma. Están presentes en todos lados, incluyen, como les decía, los ácaros de polvo, el humo, el moho, las cucarachas y animales domésticos. También tenemos los factores que tenemos que vienen de afuera, que muchas veces nosotros no podemos controlar nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero sí podemos colaborar tomando en cuenta todo lo que nosotros podamos aprender esta tarde. Los desencadenantes que podemos encontrar afuera está, por ejemplo, la contaminación, el humo de las fábricas, o sea, lo que le llamamos smog, también el polen, que es un factor pero bastante fuerte en este país. Y también podemos encontrar que un virus nos puede llevar a desencadenar un ataque de asma. A veces los problemas, las emociones como reír o llorar, hacer ejercicio, la acidez estomacal, o sea, lo que se le llama reflujo gástrico. También cuando hace mucho frío, no todos los que padecen de asma pueden sufren la misma, tienen el mismo desencadenante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a un niño le puede provocar un ataque de asma el frío y a otro no. Entonces hay diversidad de desencadenantes para cada persona. Los ácaros de polvo. ¿Cómo podemos eliminar los ácaros de polvo? Usando colchas a prueba de alergias. Lavar frecuentemente la ropa de cama con agua caliente. Usar cortinas lavables y evitar las alfombras. Limite presencia de objetos esponjosos. Y esto es bastante que vamos a encontrar en nuestros hogares. Los ácaros de polvo son bien minúsculos que a simple vista no los podemos apreciar. Necesitamos usar un microscopio. Y ellos son tan atentos a estar en nuestros hogares que llegan y sin ser invitados, ¿verdad? Otros factores son las plagas. ¿Qué vamos a hacer con las plagas? Limpiar, cubrir, tratar de deshacerse de las cosas. Por ejemplo, si comimos y nos sobró alguna cosita por ahí, que pozolitos o algo que queremos aprovechar más tarde, eso es mentira. Mejor que lo echemos a la basura, ¿verdad? Entonces a eso se refiere donde dice deshágase. También tenemos el contexto cultural. En el contexto cultural, pues ustedes saben que la comunidad hispana pues está acostumbrado el hombre a que se le sirva. Y entonces si la señora va a trabajar, tiene que dejarle ya su plato servido sobre la mesa para cuando él llegue, solo llega a comer. Entonces en el espacio que hay entre que ella se va y él regresa al hogar, ya las cucarachas han hecho una feria ahí con toda esa comida que ha quedado sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer?
¿cuál es lo más factible hacer? Tenemos que concientizar a las esposas, a nuestros esposos que colaboren porque es para el bien de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, aunque es muy difícil tratar de hacer cambiar una mente que por muchos años ha venido acostumbrada a hacer diferentes cosas, ¿no? Y luego que se le imponga algo es bien difícil, pero yo creo que con amor que le tengamos a nuestros hijos nosotros vamos a colaborar. Vamos al control de plagas. Esto también es bastante importante. Algunos productos pueden ser nocivos al ser humano. Son claras las instrucciones escritas. Use un solo lugar en la casa para comer. Minimice el contacto humano con pesticidas. Y esto es muy importante porque los productos que, por ejemplo, si tenemos cucarachas en nuestro hogar, los productos que compramos para matarlos, esos aerosoles, son bien dañinos para la persona que tiene asma, incluso para los que no la tienen, porque eso es un factor que más adelante puede llevar a desarrollarle el problema de asma. También rociamos todos estos pesticidas que están al alcance de nuestra mano, que podemos ir a comprar al supermercado, ¿verdad? Entonces, pero no leemos las instrucciones que traen. A veces, pues, y más que todo el problema del idioma, ¿verdad? Las instrucciones vienen en inglés y nos es difícil entenderlas. Entonces, lo que estamos haciendo es intoxicándonos más. Use un solo lugar en la casa para comer. Esto se refiere que tenemos que acostumbrar a nuestros niños a comer en la mesa. A muchos les gusta irse a comer a los sillones y mientras están viendo televisión, pero eso es además de ser un mal hábito, es comida que se les está llevando también a los animales, por ejemplo las cucarachas, las hormigas, los ratones que llegan de visita en las noches. Entonces el contacto con los pesticidas, nosotros debemos de tratar de no tener mucho contacto con ellos. Hay que tratar otras maneras más naturales de ver cómo nos deshacemos de ellos. Por ejemplo, a veces si vivimos en complejos de apartamentos, por más que nosotros limpiemos y nos esforcemos de mantener nuestro apartamento bien limpio, la vecina de arriba, la de abajo, la de los lados, a lo mejor no lo hace. Entonces llegan de todas maneras a visitarnos a nosotros, pero debemos de tratar de controlar eso por medio de la oficina del manager que maneja el complejo de apartamentos, ¿verdad? Hablar con él para que las compañías que sí saben cómo aplicar todos estos pesticidas puedan llegar y hacer la limpieza en nuestro complejo de apartamentos. También tenemos el moho. El moho es un problema bastante serio. Tenemos que en los cuartos de baño a veces se están liqueando, y también cuando uno se baña, el vapor, todo eso se va pegando, se queda en las paredes, y como no hay suficiente ventilación, entonces la condensación se va quedando ahí, y así es como se va acumulando el moho, va naciendo, y el moho es bastante difícil de erradicar, pero tenemos que tener cuidado cuando están liqueando o están goteando esos chorros, tenemos que cambiarlos. Si nosotros no podemos, hay que ir a quejarse a la oficina para que ellos vengan y lo hagan. Tenemos que tratar de tener las ventanas abiertas, aunque a veces es difícil por el asunto del ambiente, ¿verdad? Que en cuanto está muy frío o está muy caliente, a veces no se pueden abrir las ventanas, ¿verdad? Pero aprovechar los tiempos bonitos que nuestra naturaleza nos da es bastante importante. Limpiar todas las orillas de las ventanas, ¿verdad? Para que la condensación no provoque el moho, mantener todo seco, estar siempre pendiente de eso.
Como les decía, vemos aquí los liqueos. Les decía, hay que reportarla y que ellos lleguen a arreglarlo. Y si uno está yendo y va de ir y ellos no quieren colaborar, no le ponen atención a uno, existen entidades en los condados de que pueden colaborar de esta manera. Uno puede llevar más allá esta queja si ellos no están colaborando y la salud de nuestros niños está empeorando. Pasamos a la caspa de los animales. La caspa de los animales también es bastante dañina. Luego que se quedan, viven en el hogar, en las alfombras, ellos viven ahí juntamente con nosotros, incluso a veces hasta se van a la cama con nosotros, y eso es muy dañino. Si el niño está acostumbrado o él ama mucho su mascota, hay que hablar con él y tratar de deshacerse de esa mascota, ¿verdad? Si el niño dice que no, pues si es lo que le está causando a él su problema de asma, hay que sacarlo al patio y no llevarlo al dormitorio, para que el niño no tenga mucho contacto. Y si sale afuera a jugar con él, a la yarda y todo eso, cuando el niño entre, tiene que cambiarse ropa, tiene que tomar su baño, para poder limpiarse de todo lo que trae en su cuerpo, ¿verdad? Luego pasamos al humo del cigarrillo. Este es un factor muy importante. El cigarrillo el humo del cigarrillo provoca bastante daño a nuestros pulmones. Si la mayoría de los hombres fuman, incluso hoy en día mujeres también van casi que se va en el mismo nivel, ¿verdad? Hombre y mujer de fumadores, pero este es bien dañino para la salud de nuestros hijos. Hay que pedirle al padre o a la persona que fume que lo haga afuera, no adentro del apartamento. Otra cosa muy importante también, si llegan invitados y quieren fumar, amablemente hay que pedirles que por favor no lo hagan porque sus hijos son alérgicos y eso le provoca el ataque de asma, que lo hagan en otro lugar. Tampoco en el carro se debe fumar cuando los niños van acompañándonos a algún lugar. Otra cosa muy importante también, el papá cree que solamente el humo, pero también la nicotina, todo eso que se le va adhiriendo a él en la ropa y en su cuerpo, termina de fumar afuera y luego entra en su ropa, en el cabello, él lleva eso, luego se va a abrazar al niño, el niño respira eso, le hace mucho daño. Otros factores que tenemos es como por ejemplo la pintura para casas, ¿verdad? Y también tenemos los esmaltes de uñas, tenemos los inciensos, los aparatos que funcionan en nuestra casa, como por ejemplo los que producen el aire acondicionado, los que la boila que le llamamos para el agua caliente, todo eso tiene que estar bien limpio, cambiársele los filtros bastante seguido y tratar a veces son un poco caros los filtros que son antialergénicos, entonces pero vale la pena hacer todos estos cambios para la salud de nuestros hijos. Yo tuve una mamá en uno de los grupos en las escuelas donde andamos trabajando en esto, entonces es digna de admirar esta señora porque cuando nomás comenzó a recibir ella las clases sobre el asma, ella comenzó a poner en práctica todo lo que le íbamos enseñando
y al final pues ella muy agradecida y dijo que le estaba yendo muy bien, que sus niños ya no estaban igual como antes de ella conocer acerca de la enfermedad del asma. Tenemos, como les decía, tenemos otras alianzas o comités que nos ayudan a mantener nuestros hogares y también tratar de nuestro ambiente, mantener un ambiente libre de desencadenantes del asma. Es muy difícil, pero si nosotras o nosotros ponemos en práctica un granito de arena, va a ser mucho para poder manejar este problema que aparentemente no es muy grave, pero si ustedes se dan cuenta, hay una alta incidencia acá en los Estados Unidos de niños y personas que sufren de esta enfermedad. Excelente, Ruth. Y tenemos unos minutos que sobran y les querían recordar que si tienen una pregunta, se pueden ir al burbuja que tienen y escribir una pregunta. Pero para mientras estamos esperando, si alguien tiene preguntas, yo le quería pedir a Ruth que hablar unos 2 o 3 minutos sobre el trabajo que están haciendo en las escuelas como promotores, porque hemos hablado de visitas al domicilio y el trabajador de salud comunitario como parte de una clínica, pero yo quiero que les explique un poco sobre el trabajo que están haciendo con la iniciativa latina en nuestra ciudad. Sí, nosotros escogemos, bueno, por lógico, otras personas se encarga de sortear la escuela que durante el año agarramos 2 escuelas para luego buscamos a través de enfermería ahí en las escuelas, contactamos a las que tienen hijos que padecen de asma, también hacemos ferias, vamos a buscar a las madres a las escuelas que tienen hijos con este problema y luego comenzamos a trabajar con ellas dándoles clases. Nosotros damos 8 clases, una por semana, y entonces estamos llamándole cada vez que por ejemplo se comenzó una clase, ya nosotros durante la semana le hacemos llamadas, le hacemos preguntas, cómo se siente el niño, si ella está practicando lo que está aprendiendo en cada clase. Es un grupo muy bonito y es muy satisfactorio escuchar por parte de las madres lo contentas que están de haber aprendido más sobre la enfermedad. Les enseñamos a que ellas mismas preparen su plan de acción, porque la verdad es que en las clínicas con los pediatras no van a encontrar eso, aunque supuestamente los médicos tienen que hacerlo, pero si ellas no preguntan, no se lo van a ofrecer. Entonces les enseñamos a ellas a que ellas mismas elaboren el plan, se lo lleven al doctor, el doctor lo tiene que firmar, luego tienen que mandar copias a la escuela, a la babysitter, a la abuelita, a cada persona que está involucrada en el cuidado de los niños. Gracias, Ruth. Y yo creo que es un buen ejemplo de la alianza entre los trabajadores de salud comunitaria o los promotores y las clínicas. Y bien es cierto que muchas veces los doctores no mencionan un plan de acción del asma y tiene que venir de la mamá o del papá para decir, mira, mi hijo necesita un plan. Entonces se puede hacer un camino de doble vía para que haya mejor comunicación entre padre de familia y el equipo médico. Y eso es en lo cual pensamos que los trabajadores de salud comunitario juegan un papel supremamente importante. Entonces, les agradecemos mucho por su participación hoy. Parece que nadie ha puesto preguntas, que está bien, pero les quería decir que si tienen acceso constantemente al Internet, en la organización mía, que está la dirección del internet ahí, www.clinicians
asthma.org, tenemos una lista de recursos sobre el asma, y en esta lista salen muchos recursos que están escritos a nivel bien bajo y con muchos dibujos. Además tenemos recursos en español y videos que pueden usar en el trabajo de ustedes. Entonces se lo pueden buscar en el internet, o también si ustedes quieren, nosotros les vamos a mandar a todos presentes hoy el link que decimos que tiene para que puedan ir directamente a buscar estos recursos. Y siempre les invitamos a comunicarse conmigo. Ahí está mi dirección de correo electrónico sobre cualquier pregunta o sugerencia que tienen, y si quieren explicar un poco más de cerca sobre su trabajo en la comunidad, con mucho gusto podemos hablar. Entonces ha sido un placer compartir esta hora del almuerzo con ustedes. Gracias.